Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación, estudio de la Virgen de Fátima. Me apoyo en el libro llamado La Virgen de Fátima por el Padre C. Bartas, B de bueno, Bartas con TH, séptima edición. Veamos ahora cómo la capilla inicial construida por unos fieles, y bien va a transformarse en este gigantesco santuario de Nuestra Señora de Fátima, lugar de renovación realmente espiritual de millones de peregrinos, de gente que hacía sus retiros espirituales ahí, de la revista La Voz de Fátima, de los cruzados de Fátima, que llegaron hasta 500,000 de personas. Entonces hablemos ahora de María de Capilla. Cuando el señor obispo de Leiria, este buen obispo que favoreció todo esto, dijo que antes de su llegada era el pueblo quien lo había hecho todo, podemos suponer que él pensaba principalmente en el papel tan discreto como considerable que había desempeñado la señora María de los Santos Carreira. Parece que podemos interpretar el pueblo por una buena mujer del pueblo, y también los peregrinos, claro, que no dejaron de presentarse por miles y miles, rezar y pedir y suplicar y obtener favores del cielo. De hecho, muchas curaciones, conversiones. Indiscutiblemente, esta pobre campesina del vecino caserío de la Moita fue el instrumento más activo de la providencia en los primeros tiempos del santuario y de las peregrinaciones. Fue ella quien hizo posible el gran crecimiento y la más activa y decidida colaboradora hasta su muerte. Como Dios no desampara sus proyectos, gente se sacrifica para eso. Un día de mayo de 1917, su marido le dio cuenta de una conversación con Antonio de Santos sobre una visión que la hija de este último había tenido en la cova de Iría. Entonces aquí el papá de Lucía habla con el marido de esta señora, que su hija Lucía ha tenido una visión. Corrió enseguida a José para interrogar a los pequeños videntes y creyó sus explicaciones. Por primeros creyentes de Fátima, ni siquiera los papás han creído, pero sí esta familia va a creer. Desde entonces se le ve rezar con ellos junto a la carrasca. Entonces desde inicialmente se pusieron al servicio de la Virgen. Ella les anima contra todos los desdenes y todas las mezquindades. Ella defiende ante María Rosa la causa de Lucía. Entonces, esta señora Carreira se reza con los niños, los defiende, incluso defiende a Lucía contra María Rosa, la mamá, que perseguía a la niña, que la menospreciaba, la pegaba, le reprochaba que los insultos que recibía la familia de la gente era por culpa de ella, pero Lucía no inventó nada, dijo la verdad. Pero aquí tiene esa señora como segunda madre, que la defiende, que la protege y reza con ella. Fue ella quien llevó al lugar de las apariciones los primeros ramos de flores. El 13 de junio, de cuando vinieron los primeros peregrinos a la cova, ella había adornado el arbusto con cintas y flores y que a partir de entonces se han ido ofreciendo a la Virgen en número incalculable. Ella estaba ahí el mes siguiente con su esposo Manuel, sus hijas y su hijo Juan, aquel pobre lisiado por el cual intercederá Lucía ante la señora. El chico tenía entonces 17 años. Sobre este particular leemos en la declaración de María Carreira en el proceso canónico de 1993. Yo pedí a Lucía que dejase que mi hijo Juan estuviese junto a ellos. Le llevé una piedra y se sentó. Cuando Lucía dijo que la señora estaba ahí, queriendo él arrodillarse, no pudo hacerlo y se cayó por ser lisiado. Por esto yo pedía a los niños que rogasen por él, a la señora que veían.
Lucía me dijo que la señora había respondido que mi hijo curaría, o al menos que le daría los medios suficientes para poder bastarse a sí mismo, pero que tenía que rezar el rosario todos los días con su familia. Entonces, un pobre muchacho de 17 años, lisiado, bien va a curar, pero la Virgen pone una condición, que rece todos los días el rosario en familia. Que los hermanos, en las charlas anteriores ya les dije que el rosario es meditación de la vida de Cristo. El rosario es meditar las diferentes etapas de la vida de nuestro Señor. En la Navidad, los gozosos, la pasión, los dolorosos, la victoria, triunfo, los gloriosos. Se reza el Padre Nuestro, que es oración por excelencia, oración del Señor. Ninguna oración supera la oración del Padre Nuestro. San Mateo 6, 19 a 3 y San Lucas 11, 1, 4. El Ave María también está en la Biblia, ¿no? San Lucas 1, 28 a 43. Entonces, la Virgen concretamente nos lleva a Jesús. Quiere incrementar nuestra fe en Jesús y ella obtiene de Jesús hoy también milagros, como obtuvo el milagro del cambio del agua en vino en Caná. Entonces aquí dice que él pidió al niño de rezar todos los días el rosario en familia. El padre confirmó con juramento esta declaración. Entonces el papá del niño confirmó esta declaración. Desde entonces María Carreira, con sus manos ineptas para los trabajos del campo a causa de su estado enfermizo, limpia el suelo alrededor de la carrasca y lo allana. Luego construye el pequeño recinto de mampostería para proteger el lugar de las apariciones. Con la ayuda de su marido levanta el pórtico que indicará a quienes pasan por camino vecino el paraje bendito. Cosa curiosa, nos dijo: yo que en casa no podía sostenerme en pie, cuando trabajaba en la cova me sentía otra. No conocía el cansancio. Claro, trabaja por Dios, Dios lo ayuda, ¿no? Le da la salud. Del santuario naciente ella fue desde el principio la fiel y abnegada mayordoma, entre comillas. Más bien ella se sacrificó porque nadie quería hacer nada. El 13 de agosto llevó una mesa con jarros de flores y velas para que hiciese a manera de altar, que quedó una vez se hubo ido la multitud, materialmente cubierto de dinero, tanto que estaba a punto de caerse al suelo. Todos le decían: mujer, recoge ese dinero, cuéntelo. De esta suerte la señora María Carreira quedó nombrada por voz popular tesorera del naciente santuario, del cual la había de hacer construir la primera capilla, según hemos dicho. Cuando ella quiso dar el dinero recogido ahí a la familia de Lucía: no me metas con esto, dinero maldito, dijeron ella. El cura: no me metas en esto, guárdala tú, no quiero. Bueno, ella guardó. Hasta la hora de su muerte cumplió estas funciones con un celo y un desinterés admirables. En 1921 la señora Carreira hizo entrega del dinero recogido desde 1917 en el reducido recinto de mampostería al nuevo obispo de Leria, Monseñor José da Silva, a excepción naturalmente del que había gastado para levantar la capilla y reconstruirla después del atentado a la bomba hecho por los anticatólicos, masones y otros pobres ateos. Monseñor da Silva se sirvió de ese dinero para adquirir los terrenos de la cova de Iría. Entonces, con el dinero de los peregrinos que esta señora juntó, el obispo va a comprar un vastísimo territorio ahí del lugar donde apareció la Virgen para hacer el santuario. Pero tuvo cuidado de no quitar a esta buena mujer la vigilancia de la capilla y de los cepillos en que los peregrinos depositaban sus ofrendas. Desde entonces estos cepillos se han hecho mucho mayores y siguen recogiendo las ofrendas espontáneas, las cuales son tan abundantes
que con ellas puede el señor obispo, sin que nunca haya hecho una cuestión ni haya solicitado la caridad de los peregrinos, sufragar los trabajos del santuario. Entonces, con las limosnas, ofrendas de los fieles, sin que el obispo haya pedido nada, bien hizo avanzar los trabajos del santuario, ocupando a 160 personas desde hace más de 30 años, sostener las incontables obras de la caridad del buen prelado ha establecido, renovado. Entonces, mediante estas limosnas, bien, desde años hay 160 personas que trabajan, al menos al inicio de la construcción del santuario, y también con esas limosnas se han hecho muchas obras de caridad. De esos cepillos, María Carreira guardó hasta su muerte las llaves, manejando así sumas fabulosas para una campesina de su condición. Al quedar viuda en 1931, fue a vivir con su hijo Juan en el propio santuario, en los sótanos del hospital para hombres. La humildad y la sencillez de la buena mujer no lograron esconder la curiosidad de los peregrinos, a quienes explicaba 100 y 100 veces la historia de los primeros tiempos. Bueno, desde la primera aparición, o segunda más bien, estuvo presente, ¿no? Estuvo ahí y defendió a los niños. La electricidad y los altavoces nunca le quitaron la nostalgia de aquellos comienzos tan llenos de fervor. Se la llamaba la crónica viviente de Fátima, debido a que Francisco y Jacinta habían muerto y que Lucía estaba ya en el convento. Entonces ella realmente fue la testiga de lo que pasó. Para todos era María de la Capilla, y su nombre, Dos Santos Carreira, había desaparecido desde hacía mucho tiempo, cuando murió piadosamente la buena mujer, a pocos metros de su pequeña capilla, convertida en el Sancta Sanctorum, en el santuario mundial, a primeras horas del primer día de noviembre de primavera de 1949, cuando se consagró este gran santuario. Después de su muerte fue reemplazada en sus funciones por su hijo Juan, que antes le había ayudado siempre. Aparentemente está enfermo, tanto como en la época de las apariciones, pero mientras que antes no podía andar sin muletas, ahora su enfermedad no le impide ganarse la vida, tal como la Virgen le había prometido a Lucía el 13 de julio de 1917. Juan, el lisiado, está trabajando, ejecutando un trabajo continuo y en ciertas ocasiones pesado y agotador. A pesar de que sus piernas están muy torcidas, se le ve correr a veces e incluso montar a bicicleta. Porque, hermanos, vemos que Dios no desampara. Bien, esta santa mujer, pues sí podemos, ¿por qué no? Fue una buena cristiana, excelente mujer. Desde el inicio dio fe a las apariciones y defendió a los niños, es importante, ¿eh? Desde entonces se la ve esta señora rezar con ellos junto a la carrasca, al arbolito donde aparece la Virgen. Ella les anima contra todos los desdenes y todas las mezquindades y las persecuciones que sufrieron los niños, y también defiende a la pobre Lucía, menospreciada, castigada, rechazada por su mamá, que decía: por tu culpa tenemos problemas, la gente nos mira, la gente nos insulta, la gente nos acusa. Y bien, Lucía no tenía ninguna culpa, tuvo lugar la aparición y punto. Entonces esta mujer realmente sirvió como una segunda mamá para Lucía. Y ella desde el inicio fue nombrada por el pueblo mismo: recoge ese dinero que dejamos, por favor, por ser honesta, por ser cristiana, y lo juntó y lo entregó al señor obispo, y mediante este dinero de las peregrinaciones se hizo este extraordinario santuario de la Virgen de Fátima y las obras de caridad. Y bien, en las charlas siguientes vamos a ver la actitud ahora del clero. Ahora que el obispo
ya no prohíbe, bien, el clero va a acercarse. Vamos a ver qué pasó con el clero de Portugal en esta época bajo dominio masónico, perseguidor, menospreciador de la iglesia y unos ingratos atacando la fe sin ningún derecho, de hecho. Por ejemplo, todos los pueblos de origen católico, cristiano, aunque sean protestantes, todos eran católicos. En la iglesia católica que los evangelizó, y bien, rechazar el catolicismo, rechazar la fe cristiana, rechazar la iglesia, es una injusticia, España, ¿quién la reconquistó? Bien, los obispos, los sacerdotes, a caballo están al lado de los reyes y generales para animarlos a reconquistar su territorio y rechazar los enemigos de la fe y de la patria. Europa occidental, ¿quién la preservó de la invasión musulmana occidental? Dije, porque la oriental fue conquistada durante varios siglos por los musulmanes turcos, bien, son los papas y son los sacerdotes, entre ellos San Juan de Capistrán, por ejemplo. Entonces, hoy los que rechazan, menosprecian la iglesia católica, el pasado cristiano, el pasado católico en esos pueblos, esperen, señores, ustedes el piso 20, ¿y quién construyó los pisos 19 al 1 en la iglesia católica? ¿Cómo usted puede cortar la rama sobre la cual estás sentado? En la medida que los pueblos hoy rechazan la fe católica, bien llevan estos pueblos a desaparecer, así sencillamente. Europa ahora conoce el reemplazo de poblaciones, de religión, de costumbres y todo. ¿Por qué? Porque ellos, rechazando su pasado católico, menospreciando su pasado católico, quieren hacerse ateos. Y bien, ateísmo, ¿qué produce? La muerte. La muerte. No hay otra cosa. El aborto, el homosexualismo, la control de nacimiento. Si acaso un niño nace por azar porque les escapó. Si no quieren hijos, no quieren la vida. Y bien, no quieren la vida, tendrán la muerte. Pidamos a la Virgen de Fátima que nos ayude ahora a ser verdaderos cristianos. En resumen, queridos hermanos, la Virgen Madre quiere rezar el rosario cada día, hacer penitencia de sus propios pecados, rezar por los pecadores y aliviar también a los difuntos. ¿Por qué no? Porque es una grande caridad. Entonces, dichosos 1000 veces, dichosos los que rezan su Santo Rosario cada día, en familia si posible. Un rosario está bien, 2 mejor, 3 mucho mejor. ¿Por qué? Bien, porque muchas almas van al infierno, dijo la Virgen de Fátima, porque nadie reza por ellos. Recemos por los difuntos, recemos por los vivos, recemos por los pecadores, recemos por los justos para que perseveren, recemos por la conversión de los dirigentes civiles también, que Dios los ayude, los ampare para que cumplan su deber según el plan de Dios, usen el poder para el bien y no para el mal. Y no olvidemos de llevar las almas a Cristo viviendo cristianamente. Claro, si usted mira 10 películas a la semana, llena su cabeza de basura, no puede ser otra cosa, de ideas falsas, de imágenes buenas, malas, de eso, de aquello, de manera de pensar, de hablar, de actuar, etc. Pero si usted lee libros de santos, si lee el catecismo, si lee libros buenos, si lee evangelio, si usted reza, si usted medita, tendrá otra mentalidad. Entonces, formación, apostolado, sacrificios, oraciones. Que la Virgen de Fátima nos cuide. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse al canal llamado Catecismo Católico Tradicional y también otro sitio, otro canal, FSSPX Costa Rica. Ahí tenemos bastantes materiales de todo, temas espirituales y otros. Que Dios los bendiga.